amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, y está basado en Efesios capítulo 6, versículo 4. Bueno, creo con todo mi corazón, hermano, que muchos de los que estamos aquí reunidos, que somos papás, coincidimos o coinciden conmigo en que es difícil la labor que Dios nos ha mandado a hacer respecto de la crianza de nuestros hijos. No es tan fácil. Sobre todo, diría alguien, es que si conociera a mis hijos, ¿no? De repente es complicado, hermanos, porque no sabemos qué hacer o cómo reaccionar en diversas circunstancias. ¿Qué hacer cuando nuestro hijo rompe algo pero estaba jugando? ¿Lo regañas, no lo regañas? ¿Cuándo le dices que sí o cuándo le tienes que decir que no? Cuando nuestros hijos, cuando tenemos dos, ¿no? o más, cuando nuestros hijos hacen algo y los dos dicen que ellos no fueron, cuando se echan la culpa entre ellos y no sabes quién te está diciendo la verdad, quién te está mintiendo. Hermano, es difícil de verdad la labor a la que Dios nos ha llamado a criar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos mostrarle a nuestros hijos que les amamos, pero al mismo tiempo mantener una disciplina firme y constante? ¿Cómo hacer eso? Creo que no necesito dar más ejemplos porque creo que todos aquí coincidimos en que eso es complicado, hermanos. Yo conozco a muchos papás que cuando empiezan en esta desesperación de no saber qué hacer, acuden a muchos libros, bien intencionados, buscan en libros, buscan en psicología, hasta supe de un papá que buscaba tutoriales en YouTube de cómo guiar a sus hijos, ¿no? Y hermano, yo creo que es triste que las personas busquen en otros lugares y no busquen en donde deben buscar. Porque también he visto a esos mismos papás que han buscado en libros, en tutoriales, en psicología, fracasar en su intento de llevar una crianza piadosa de sus hijos y terminan frustrados, no sabiendo qué hacer y optan muchas veces por ya mejor no educarlos, ¿no? Ellos dicen, no, pues ya para no pelear mejor ya no les digo nada y optan, hermano, en dejar a sus hijos en rebeldía. Bueno, para esos padres hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, hermano, es que han estado buscando en el lugar incorrecto. Y tampoco es una buena idea dejar a tus hijos a que ellos se eduquen o se críen solos. No es una buena idea dejar a la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Todos los que estamos aquí, que somos padres, un día vamos a comparecer delante del Señor. Pero la buena noticia, esa es la mala. La buena noticia es que Dios nos ha dejado un manual de crianza. Nos ha dejado mandamientos, principios generales, particulares, nos ha dejado ejemplos que nos permiten educar a nuestros hijos adecuadamente. Los padres cristianos no estamos en tinieblas, oraba yo ahorita, no estamos en ignorancia respecto de este asunto. Tenemos a la mano la infalible, inerrante y toda suficiente palabra de Dios. Y aunque no es un libro, hermano, que trata particularmente de la crianza, o sea, no se escribió solo para eso, porque el tema central de la palabra es el evangelio y la obra de Cristo, lo cierto es que sí posee toda la información que nosotros como padres necesitamos para poder llevar a cabo una labor tan importante para Dios, que es la crianza de nuestros hijos. Entonces, los padres, dijimos, no estamos en tinieblas en ese aspecto, pero eso no significa que para los cristianos sea fácil la crianza de los niños. No es sencilla. Es una responsabilidad, hermano, que requiere de todo nuestro esfuerzo, dedicación, de la sabiduría no nuestra, sino la que viene de Dios. Es un trabajo arduo que nosotros tenemos que realizar, pero gracias a Dios tenemos una lámpara para caminar con nuestros hijos, que es su palabra. Tenemos una lumbrera que nos muestra el camino, la guía que tenemos que seguir para poder educarlos bien, y es su palabra. Amén. Y aunque, hermano, sea a veces desesperante o duro, difícil la crianza de nuestros hijos, porque a veces tenemos que hacer cosas en un momento dado que es difícil, al menos tenemos dónde buscar, y es la palabra de Dios. Amén. Entonces, escúcheme, hermano, no es la voz de los expertos la que tienes que escuchar, no es la voz de los psicólogos, es la voz de Dios, y Dios ha hablado a través de su palabra. Es esa la guía que tienes que seguir, lo que Dios habla en su palabra. En Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, hemos ya estado estudiando en los últimos meses, y ahí encontramos un equilibrio perfecto en la relación de los padres con los hijos. Hemos visto ya la obediencia de los hijos que están bajo la autoridad de sus padres, ¿no? Cuándo deben obedecerlos y honrarlos, de los versículos 1 al 3. En el versículo 4, que iniciamos hace 8 días, hemos estado estudiando la crianza o el deber de los padres para con los hijos.
Y dijimos que ese versículo, el versículo 4, tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El negativo fue el que vimos hace 8 días. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días, hermano? Que no debemos, ¿qué? Provocar a ira a nuestros hijos, que no debemos hacerlos enojar. Y eso no quiere decir que no debamos disciplinarlos, aclaramos todo eso. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer de manera negativa? No tienes que pedirles cosas que sean irrazonables, eso lo vimos hace 8 días. No tienes que disciplinarlos humillándolos, no tienes que disciplinarlos inconstantemente, o sea, que tu disciplina sea inconsistente. Es decir, que un día dices una cosa y otro día dices otra cosa. Otra cosa que a ir a los hijos es prometer y no cumplir. Aquellos papás que te voy a dar y te voy a dar y si haces y al final nunca cumplen. Pero también aquellos papás que prometen que van a hacer algo positivo, que van a ir a comprar, que van a ir al parque con ellos y al final no cumplen. Eso provoca a ir a nuestros hijos. Mostrar favoritismo en el hogar, también lo vimos, cuando de repente no tenemos un hijo favorito, pero sin querer podemos estar mostrando favoritismo y llevar a ira a los demás. Otra de las cosas fue el exceso de tolerancia, cuando los dejas hacer lo que sea y eres tolerante, pero te excedes. Y también la contraparte, que es el exceso de disciplina, cuando nada más estás encima de ellos todo el tiempo los criticas continuamente de lo que hacen mal, pero nunca les festejas o les das una palabra de aliento cuando hacen las cosas bien. Esas son las cosas, ¿no? Y la última que pusimos son 8 cosas que vimos hace 8 días que no debemos hacer, es poner delante de ellos metas irrealizables. A veces presionamos tanto para que sean los mejores estudiantes porque queremos que sean mejores que nosotros. No son nuestros clones, ellos tienen sus propios dones, sus propios talentos y necesitamos apoyarlos, sí, para que lleguen lo más lejos que se pueda, pero no poner tampoco metas irrealizables delante de ellos y presionarlos. Eso vimos hace 8 días. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar la parte positiva, es decir, criadlos en disciplina y en amonestación. No debemos airarlos, pero sí debemos criarlos en disciplina y amonestación. Acompáñame otra vez a Efesios capítulo 6 y versículo 4. Dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, eso fue lo que vimos hace 8 días, sino, o sea, en lugar de provocarlos a ira, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, en este texto, hermano, solo vamos a ver esa parte, criadlos en disciplina y amonestación. Encontramos 4 cosas, son las que vamos a ver hoy, breves. Primero, debe de haber una crianza. ¿Qué es la crianza? Segunda, ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo esa crianza? Tercera, la crianza, ¿cómo debe ser? En disciplina y amonestación. Y cuarta, tiene que ser del Señor. 4 cosas: crianza, los responsables de esa crianza de los niños, la disciplina y la amonestación en tercer lugar, y cuarto, esa disciplina y amonestación tiene que ser del Señor. Amén. Entonces veamos en primer lugar, hermano, lo que el texto dice es que nuestros hijos necesitan ser criados. Y eso parece obvio, ¿no? Pero hermano, cuando tú ves tantos niños malcriados, yo creo que no puedes pasar por alto que Dios te dice, tienes que criar a tus hijos. Cuando ves niños golpeando a su mamá, o cuando ves niños que se tiran al piso y hacen berrinches, y hermano, y que los papás no hacen nada, ese es algo o alguien que está malcriando a sus hijos. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que no podemos pasar inadvertido que Dios dice, críen a sus hijos, criadlos. Nuestros hijos necesitan ser criados. Hay muchos padres que no tienen la menor idea de qué es esto. No saben qué es criar a sus hijos, etcétera. Entonces es por eso, hermano, que vamos a ver este texto. ¿Qué es criar a sus hijos? Primero, lo que este texto dice no es una opción. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación. No es optativo, no es si quieres, es que debes criarlos. Es una orden. Cría a tus hijos. La palabra criar, que traduce la Reina Valera, significa nutrir, alimentar, y en este contexto es llevarlos a la madurez. Padres, lo que está diciendo Pablo es, lleven a la madurez a sus hijos. Ese es criar, llevar a la madurez. Esta misma palabra, acompáñenme a Efesios 5:29, una página atrás. En Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cría. Esa es la palabra que se traduce, la sustenta.
así la sustenta y la cuida. Es la misma palabra griega, que se traduce ahí como cuidar y sustentar, pero es criar. ¿Sí me explico, hermanos? Es la misma palabra. Así como también Cristo a la iglesia. Entonces, criar es llevar a la madurez. ¿Qué hace Cristo con la iglesia, hermano? La nutre, la sustenta a través de la palabra. ¿Para qué? Para llevarla a la madurez, para que los hijos de Dios podamos ser conformados a la imagen del Hijo, ¿no? Pero ¿cómo lo hace Cristo? ¿Lo hace solo con azotes y solo con palos, hermano? No, lo hace con amor y ternura. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá en resumen, la palabra criarlos, es que tenemos que llevarlos a la madurez, a nuestros hijos, esa es nuestra responsabilidad, pero con amor y ternura. Un comentarista lo traduce, criadlos tiernamente. Entonces la crianza tiene que ser tierna. ¿Me explico, hermanos? Ahora, ¿por qué? Porque no debes de perder de vista que es un contraste. Dice, no los aires, sino críalos. ¿Cómo? Tiernamente. Es el contraste que Pablo está haciendo. Ahora, ¿por qué necesitan ser criados, hermano? Porque si los dejas solos y no los instruyes, si no los disciplinas, si no los llevas a la madurez, hermano, escúchenme por favor esto, ellos van a seguir la inclinación natural de su corazón. Hay una inclinación que ellos tienen y no es precisamente hacia las cosas buenas. Ellos van a seguir la inclinación que tienen hacia lo malo. Y en este punto, hermano, voy a tomarme unos minutos para insistir lo que dijimos hace 8 días. Nuestros hijos, hermano, no nacen con una inocencia neutral. Nuestros hijos no nacen buenos según la Escritura. Nuestros hijos no son como un libro o una hoja en blanco, como la concepción de muchos papás, que creen que conforme se va creciendo el niño se va haciendo malo. No, ya nace así. ¿Sí me explico, hermano? El niño no es una hoja en blanco en el que tú vas escribiendo y depende de lo que escribas en ese libro, el niño va a ser tan bueno o tan malo como lo que se le haya educado. No, la Biblia nos enseña que cada niño viene al mundo con una inclinación hacia el pecado y el egoísmo. John MacArthur, ahora, ¿por qué esto? Porque pertenecemos a una raza caída, o sea, todos nacemos así. John MacArthur dice, nuestros niños ya están estropeados por el pecado en el momento que son concebidos. El impulso hacia el pecado está incorporado en su misma naturaleza. Todo lo que necesitan los padres para cosechar, para la triste cosecha, es que le permitan al niño expresar sus malos deseos sin freno alguno. En otras palabras, ¿quieres ver que tu hijo realmente no es bueno? Déjalo hacer lo que quiera. Y tarde o temprano vas a cosechar, tristemente, el resultado de dejarlo hacer lo que él quiera. Y la pregunta, hermano, es, ¿John MacArthur es un pastor como muy exagerado respecto de la maldad de los niños? Porque hay personas que como que no les gusta este punto. Y la pregunta es, ¿de verdad es muy pesimista este pastor o es la opinión de Dios? Bueno, veamos qué dice la Biblia, ¿no? Vamos a Proverbios, capítulo 22, versículo 15. ¿Qué dice Dios? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué alejará de él? La necedad. La necedad está ligada, está unida, está entrelazada en lo más profundo del corazón de nuestros hijos desde que nacen. Es más, dice un salmo, desde el momento en que son concebidos, dice David, ellos tienen iniquidad desde que son concebidos, todos nosotros, pero estamos hablando de nuestros hijos. Esa rebeldía, hermano, que tú ves en un niño para obedecer, que no quiere obedecer, esa ira que se manifiesta cuando no se hace lo que el niño dice, eso no son niñerías, como dice la gente, es que son niños. No, hermano, la Biblia le llama necedad. Y la necedad para los hebreos es, la palabra pues que se traduce en español necedad para los hebreos es una tendencia, es una inclinación natural hacia el mal que hay en el corazón de los hombres. Esa es necedad. Jesús dijo, no contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él, porque del corazón salen ¿qué? Las fornicaciones, perversidades, odios, homicidios, contienda, etcétera.
No contamina al hombre lo que entra, dice, eso va a la letrina. Contamina al hombre lo que sale de él. ¿Dónde está la maldad? Está en el corazón, hermano. Nuestros hijos no necesitan ir a la calle o no necesitan ir a la escuela para aprender a pecar. Hermano, hay personas que siempre están culpando a todos y exculpando a sus hijos. Es que el problema es el gobierno, el problema son las caricaturas, el problema es la escuela a la que van. Hermano, nuestros hijos no necesitarían salir de la casa para pecar. Obviamente, los demás pueden influir en nuestros hijos para maximizar su maldad, pero hermano, ellos no necesitan salir para pecar. La fuente del problema en nuestros hijos está en su corazón. Paul Washer siempre usa una ilustración y yo la he ocupado varias veces, así que si ya la escuchó, disimule, hermano. Pero tú pon a un bebé de 8 meses o 10 meses sentado aquí y si tú le das un juguete lo avienta, le das un juguete o juega un ratito y después lo avienta y tú quieres que ese juguete lo agarre, ¿sabes qué tienes que hacer? Dáselo a otro niño. Pon a otro niño aquí enfrente y dale el juguete al otro niño. Y tú vas a ver lo que hace este primer niño. Ni siquiera habla. Y este niño es capaz de arañar, capaz de pegar al que le quitó el juguete y decir, mío. Y ni siquiera hablan. De hecho, los científicos dicen que casi las primeras palabras que aprende a decir un niño es mío. Antes de mamá, muchas veces. ¿Me explico, hermano? Entonces, nuestros hijos vienen así de fábrica, ya traen un defecto de fábrica, una tendencia hacia el pecado. Al principio, los pecados parecerán infantiles, pero escuche, esa misma raíz de maldad que lleva a este niño pequeño a golpear al otro, es la misma raíz que hace que un hombre de 30 años le dé un tiro en la cabeza a otro. Es la misma raíz. Obviamente no es el mismo grado de maldad. Estamos diciendo que es la misma raíz, es el mismo origen. Hay diferentes grados de maldad y todos los niños van a manifestar diferentes acciones, diferentes formas de pecar, diferentes grados de maldad, pero la raíz es la misma. El problema está ligado al corazón del niño. ¿Sí, hermano? Buddy Bauchman es un pastor, falleció hace un año, pero es un teólogo reconocido a nivel mundial porque él escribió muchos libros respecto de la crianza de los padres y lo invitaban a conferencias en todo Estados Unidos porque es un pastor reformado. Él escribió un libro que se llama Pastores de Familia. Sería bueno que lo pudiéramos tener todos, hermanos. Se llama Pastores de Familia de Buddy Bauchman. Y él, en una de sus frases en ese libro, se volvió muy controversial en Estados Unidos porque él dice, una de las razones por las que Dios hace tan pequeños a los bebés humanos es para que no maten a sus padres mientras duermen, porque son malvados. Oiga eso, hermano. O sea, él está diciendo, vienen así en modalidad chiquita para que en un momento de ira no maten a sus padres. Es una manera de graficarlo, ¿no? Él toma un capítulo completo para decir, y fue controvertido en Estados Unidos, o controversial, porque él dice que los niños son víboras en pañales. Escuchen eso. ¿Por qué? Ahora, con esto, ¿qué es lo que él quiere ejemplificar? Lo que quiere decir, hermano, es que así como una serpiente tiene en su naturaleza la maldad, el veneno, y es necesario calmar el veneno de esa serpiente, los niños de manera natural traen una inclinación, una rebeldía, una maldad que necesitamos, hermano, extirpar de sus vidas con amor, con ternura, pero con una corrección y amonestación firme en el Señor. ¿Me explico, hermanos? Ahora, ¿por qué? Porque si no haces nada, hermano, para formar el carácter de tus hijos, esa misma raíz que está sembrada en su corazón va a dar fruto tarde o temprano. Hermano, tarde o temprano tus hijos van a crecer y de una manera o de otra van a manifestar esa maldad que llevan en el corazón. No en el mismo grado, no las mismas actitudes, pero tarde o temprano van a reflejar esa maldad que llevan. De repente los vas a ver odiar, de repente los vas a ver robar, de repente los vas a ver tener actitudes que dices, pero es que eso yo nunca se lo enseñé. Efectivamente, es que ya lo traen encriptado en su corazón.
Y hermano, solo tienes dos opciones. Vamos a leer Proverbios 19:18. Solo hay dos opciones. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Voy a volver a leer, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Le decía, solo tienes dos opciones, hermano. O te dedicas a formar el carácter sabio de tus hijos, o estamos dejando crecer en ellos una semilla que los va a destruir al final. O te dedicas a formar a tus hijos, o de verdad, hermano, estás dejando que crezca la semilla de su propio corazón, que los va a destruir tarde o temprano. Dice aquí, castígalos mientras hay esperanza. No sé si le llama la atención, hermano, pero mientras hay esperanza ¿de qué? Mientras hay esperanza de que no destruyan sus vidas aquí y ahora, de que vivan, que crezcan y al final se vuelvan personas duras de corazón, insensatos y necios, que no destruyan sus vidas enganchándose al alcohol o a las drogas, a algún vicio, que no destruyan sus vidas con embarazos prematuros, que no destruyan sus vidas con enfermedades o que vayan a la cárcel. Castígalos ahora que hay esperanza. Dice, todavía más aún, hermano, porque una cosa es que hay esperanza para que no se destruyan aquí, pero todavía si lo pensamos más, hay esperanza de que sean salvos. Porque, hermano, nuestros hijos no son salvos porque tú y yo seamos salvos, ¿eh? De verdad, piensa esto. No porque tú seas salvo y el Señor ya abrió tus ojos al Evangelio por su gracia, quiere decir que tus hijos también. Eso no es así. Entonces, castígalos mientras aún hay esperanza. ¿De qué? De que todavía por la gracia de Dios sean salvos. Si descuidas tu labor como padre, va a llegar un momento en donde ya no va a haber esa esperanza. Donde ya van a crecer, hermano, y no vas a tener más que un hijo necio viviendo en tu casa, endurecido en contra de Dios, porque o no te ocupaste o te ocupaste de manera incorrecta, pegándole cuando estabas airado. Y eso es lo único que se va a cosechar. Entonces no te canses, hermano amado, padre de familia, no te canses de hacer el bien. Dice Gálatas 6:9, a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es inmediato. Tenemos que poner la semilla en el corazón de nuestros hijos, hermano, y no va a dar un árbol a los 5 minutos. Nadie siembra un árbol, se va, regresa y hay un árbol, ¿no? Lleva tiempo, tienes que regar esa semilla, tienes que esperar, pero no dejes de corregir, de amar, de disciplinar, de instruir, de formar el carácter de tus hijos. Proverbios 23:13, versículo 13 y 14, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma, ¿de qué? Del Seol. Y otra vez, papás, esto no es optativo, no es una sugerencia. Podrás rehusar de tu hijo, podrás rehusarle muchas cosas, pero nunca, jamás en tu vida rehuses corregirlo. Tienes que corregirlo. ¿Por qué? Porque si lo corriges, y aquí présteme atención, de la manera apropiada, lo vas a librar de muchos problemas, incluyendo tal vez el peor de todos los problemas, que un día vaya finalmente al infierno. Esa es la labor que tú y yo tenemos como padres, porque dice ahí, librarás su alma del Seol. Y hermano, mientras el versículo anterior le decía a los padres desanimados o desmotivados, hay esperanza, en lo que nos está diciendo es una advertencia, hermano, en mayúsculas, color rojo, y nos está diciendo, padres, los que han sido descuidados en la crianza de sus hijos, hay una advertencia. ¿Cuál? Que tus hijos pueden morir. Escucha otra vez el texto, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermano, de verdad analiza lo que estás leyendo. Dice, corrígelo, no rehuses corregirlo, porque si no puede morir.
Te digo, es una cuestión de urgencia, es una cuestión de advertencia. Lo que Dios está diciendo aquí es serio, hermano, serio, lo más serio que te puedas imaginar. Es urgente, es un asunto de vida o muerte, no sé cómo decírtelo. Mira, te voy a poner un ejemplo tal vez para graficarlo un poco. Hace algunos años, tal vez 10, cuando Slavik y Rebeca eran chiquitos, estábamos en casa de mi mamá y mis hijos estaban jugando, teníamos la puerta abierta y estaban jugando con una manguera. Se estaban mojando, ahí estaban, había mucho calor y los dejamos ahí. Estábamos adentro con Carla platicando con mamá y de repente se escuchó un bajón de luz, así las luces empezaron a bajar. Hermano, lo primero que se vino a mi mente, y yo creo que la de mi esposa igual, es ya se electrocutaron. O sea, con el agua, porque se bajaron las luces y se escuchó horrible, hermano, algo tronó afuera. ¡Ah! Bueno, salimos corriendo como despavoridos. Yo brinqué un sillón, aunque no lo crea, hermano, brinqué un sillón. Y del brinco me tropecé, hermano, y todo mi traje lo rompí. Pero salí así corriendo, mi mente quería salir más rápido, mi cuerpo no reaccionó. Pero salí corriendo como desesperado. Gracias a Dios, estaban bien. También estaban asustados porque el vecino de enfrente estaba construyendo y al levantar un panel lo pasó muy cerca de los cables de tensión y el señor se electrocutó, el que estaba construyendo. De hecho, después pudimos ir a verlo y llegó la ambulancia, etcétera. Gracias a Dios no pasó nada. Hermano, lo que Dios está diciendo aquí es así de urgente. Cuando tus hijos están en peligro, tú debes de actuar de inmediato. ¿Se imagina que Carla y yo hubiéramos estado ahí, que escuchamos y nosotros, al rato, han de estar bien, no pasa nada? Hermano, lo que Dios está diciendo aquí es que no hay tiempo que perder para la corrección de tus hijos, porque también es un asunto de vida o muerte. O te dedicas a moldear y a corregir el carácter de tus hijos, o en algún momento de tu vida vas a tener su cadáver en tus manos. Si no es su cadáver físico, hermano, vas a tener el cadáver espiritual de tu hijo, porque dice, lo castigarás con vara y no morirá. Y hermano, tarde o temprano, si no pones atención a estos versículos, porque estás más entretenido en hacer otras cosas que en criar a tus hijos, tarde o temprano vas a tener el cadáver de tu hijo. Eso es fuerte lo que estoy diciendo, pero hermano, si no es físico, primero Dios, puede ser que tengas el el cadáver espiritual de tu hijo, un adulto necio, duro de corazón, que no quiere nada con Dios. Y yo creo que nadie quiere eso para nuestros hijos, hermano. Pero eso es lo que ocurre cuando los papás no toman en cuenta el pecado de sus hijos que traen de fábrica, que lo traen ya encriptado. Dice David en el Salmo 58:3, acompáñeme, los impíos se apartaron desde la matriz. Hoy, los impíos se apartaron ¿desde cuándo? Desde la matriz. Todavía ni nacen y ya traen maldad. Efesios capítulo 2, lo hemos leído muchas veces, pero dice que somos hijos de ira por naturaleza. Hijos de ira por naturaleza. Nacemos así, con una inclinación natural hacia la ira de Dios. Y padres, yo les pregunto, ¿de verdad ustedes creen esto? ¿Creen lo que la Biblia dice? Porque si realmente lo crees, hermano, lo que Dios enseña acerca del pecado que mora en el corazón de tus hijos, si es así, si tú lo crees, la pregunta es ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás dejando que la inclinación natural de ellos siga su curso o estás trabajando para moldear su carácter, exponiéndolo a la palabra, exponiéndolo a los medios de gracia que Dios ocupa para convencerlos de la obstinación de su corazón y traerlos a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Qué estamos haciendo con la vida de nuestros hijos? Sujel Michelén dice, escuche esto, hermano, me gustó mucho, por eso lo puse. Dice, es nuestra teología y no la psicología la que debe gobernar la crianza de nuestros hijos. Es la teología, no la psicología. Y dice él, según nuestra teología, o sea, lo que entendemos de Dios, nuestros hijos no pueden criarse solos. Alguien debe moldearlos, alguien debe corregirlos, alguien debe guiarlos con ternura, con amor, pero con firmeza y constancia. Efesios capítulo 6, versículo 4, otra vez.
Eso nos lleva al segundo punto. Entonces ya tenemos que si creemos la palabra de Dios, debemos lidiar con el pecado que viene encriptado en nuestros hijos. Debemos criarlos. Pero el segundo punto, hermano, en segundo lugar, lo que vemos es, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Lo que nos dice en segundo lugar es que ¿quiénes son los responsables de esa crianza? Son los papás, los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esa tarea. Y una vez más, hermano, parece como algo obvio, ¿no? Pues sí, claro que tienen que ser los papás, ¿quién más? Pero hermano, es que somos los papás los que tenemos que criarlos. No es el colegio, no es la escuela, no es el gobierno, no es la iglesia, no es responsabilidad del Estado criar a tus hijos. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros tuyos y míos que somos padres. ¿Sí, hermano? Y eso le digo, parece obvio, pero la verdad es que no es así, porque mucha gente cree que es la responsabilidad de las maestras en la escuelita dominical educar a nuestros hijos. Hermano, eso no es así. Mucha gente le echa la culpa a la escuela en la que van sus hijos. Ahí jamás, no importa lo que pagues, no importa la escuela a la que vayan, no importa que tú quieras que vayan en el TEC de Monterrey, no los van a educar. La responsabilidad es tuya, hermano. No es de la escuela dominical, no es de las maestras. Claro que cuando los traes, y qué bueno que los traigas, las maestras son un apoyo y una bendición. Cuando preparan su tema, cuando le hablan a los niños los principios de la palabra de Dios, pero es nuestra responsabilidad como padres educar a nuestros hijos. Ahora, ¿sabes cuál sí es la responsabilidad de la iglesia? Escúchame, hermano, la responsabilidad de la iglesia es instruirte a ti, papá. Es lo que estamos haciendo en este momento. Es instruir a los padres para que los padres hagan esa labor con sus hijos. Esa es la labor de la iglesia, instruir con la palabra de Dios para que los padres hagan lo que tienen que hacer. Pero no es responsabilidad ir con cada niño y hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien, hermanos? Ahora, no es responsabilidad del Estado. ¿Sabe qué me llamó mucho la atención buscando y preparando este tema? Que encontré una noticia en Milenio. Es un periódico, pero que también saca como TikToks y videos. Escuche la noticia, hermano. Dice, hace unos días salió una noticia en Milenio donde la reportera señalaba lo siguiente. Una nueva protesta se sumó a la de otros padres y pacientes por falta de medicamentos. Hoy fueron pacientes con VIH y activistas quienes estuvieron en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social porque no atienden, dicen ellos, sus demandas de medicamentos y tratamientos. Hermano, los padres dejan vivir a sus hijos como ellos quieren. Los hijos se meten en drogas, en homosexualismo, adolescentes teniendo hijos o teniendo relaciones sexuales fuera de tiempo, hermano. Luego vienen las consecuencias de que los hijos ya están en un vicio, ya están, hermano, en drogas y quieren que el Estado se encargue. Y van y protestan ante el IMSS para que les dé los medicamentos de SIDA porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Sí se da cuenta, hermano, que eso no es cualquier cosa? La gente cree que todos tienen la responsabilidad cuando es tu responsabilidad, hermano. La gente quiere que ya les den subsidios a las mujeres, a las jovencitas que tienen hijos y que los padres ya los abandonaron porque tuvieron hijos a los 16, 17 años. Y luego los papás quieren que el Estado se haga cargo y que les dé las medicinas. ¿Me explico? No es así. La responsabilidad de los padres, hermano, no del Estado. Nadie, dicen los jóvenes muchas veces ahorita, dicen, nadie debe meterse con mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera, pero cuando vienen las consecuencias, sí quieren que todos carguen con sus culpas. Hermano, es nuestra responsabilidad educarlos. Eso es una maldición que tienen los países que no reconocen la autoridad de Dios. Porque es increíble, hermano, que todos los reporteros coinciden en que es un derecho, y sí, efectivamente, es un derecho a la salud de todas estas personas, pero lo que no ven es lo que está detrás, es la falta de los papás. ¿Dónde estaban los papás cuando sus hijos cuando empezaron a ver que sus hijos empezaban a robar? ¿Dónde estaban los papás cuando empezaron a ver que sus hijos presentaban conductas homosexuales? ¿Dónde estaban los papás cuando empezaron a ver que sus hijos llegaban con cosas que no eran de ellos? ¿Dónde estaban los papás cuando sus hijos empezaron a drogar y ellos sabían y veían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaban? No es responsabilidad del Estado ni de la iglesia, hermano. Es nuestra responsabilidad.
tu responsabilidad como papá y mamá. Hay padres que no están haciendo bien lo que tienen que hacer y quieren que otros lo hagan y todavía exigen que otros deben hacerlo. La Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia dice que son los padres los que deben criar a sus hijos. Voy a insistir, no el Estado, no la iglesia. ¿Quiénes? Los padres. Deuteronomio 6:4. Lea conmigo, hermano. Escuche del capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pregunto, según este texto, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A quién le está dando la orden de poner estas palabras que yo te mando hoy a tus hijos? ¿A quién les la orden? Hermano, ¿a los profesores del colegio? No. ¿A los pastores? Hermano, Dios le está diciendo a los padres: estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás a tus hijos, se las enseñarás, se las repetirás, se las calcarás. Es nuestra responsabilidad. Como veíamos en el libro de Proverbios, hermano, ahí se insiste una y otra vez. Ya vimos hace 8 días y hemos visto hoy varios versículos, que la labor es de los padres. Instruye a tu hijo, corrige a tu hijo, castiga a tu hijo cuando sea necesario. Entonces hemos visto ya los 2 primeros puntos. Pablo nos dice en el texto que nuestros hijos necesitan ser criados, y en segundo lugar que es responsabilidad de los padres criar a los niños. Ahora, en tercer lugar, hermano, y este es el punto tal vez más álgido, dice ese texto que estamos leyendo que la crianza de nuestros hijos requiere instrucción, amonestación y castigo corporal cuando es necesario, aplicado en un clima de amor y ternura. Voy a repetir eso, hermano. Pablo enseña que la crianza requiere instrucción, requiere tu instrucción, requiere tu amonestación, y también el castigo aplicado cuando es necesario en un clima de amor y ternura. Y hermano, présteme atención, por favor. Vamos ya más de la mitad. Me quedan 15 minutos, 20. Escúcheme. La palabra Reina Valera, que traduce como disciplina, señala un proceso de entrenamiento para nuestros hijos, incluyendo en ese proceso de entrenamiento el castigo corporal cuando es necesario. La palabra amonestación se refiere a la instrucción verbal. Esta palabra significa, escuche, amonestación es poner en la mente. ¿Qué crees que es lo que tenemos que poner en la mente de nuestros hijos, hermano? Tenemos que poner la verdad de Dios revelada en su palabra. Cuando dice amonestación es poner en su mente, que la verdad de Dios revelada en su palabra, la pongamos en su mente y corazón, para que sea la palabra la que transforme de dentro hacia afuera y guíe a nuestros hijos en su proceso de pensamiento, en su proceso de madurez. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a leer nuevamente Deuteronomio 6, ahora con más detenimiento. Hermano, subraya esto, por favor, en tu mente y corazón. Los padres debemos entrenar a nuestros hijos para pensar bíblicamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tienes que entrenar a tus hijos para que piensen bíblicamente. Deuteronomio 6:6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Hermano, este pasaje es fundamental para la crianza de los hijos. Y lo primero que enfatiza, y préstame atención, papá, es que la verdad de Dios debe gobernar primero tu corazón. Primero el corazón de los padres. ¿Sí me explico, hermanos? Un comentarista dice:
Los padres con corazones fríos y vacíos de la palabra de Dios no pueden pastorear bien el corazón de sus hijos. Así que, hermano, si tú quieres criar a tus hijos, debes comenzar contigo. Porque dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios debe primero guiarte a ti. Cristo debe primero gobernar tu vida a través de la palabra, para que después tú puedas transmitirla a tus hijos, al corazón y a la mente de tus hijos. ¿Sí, hermano? Ahora, escúchame. Recuerden que el evangelio, hermano, no son reglas que tenemos que seguir. Es algo orgánico, algo que aprendemos de estar con alguien. Mire, Efesios 4:19, ya lo hemos explicado en el mensaje de hace algunos meses, que se llamó La Nueva Vida en Cristo. 4:19 dice, Pablo hace una comparación entre los necios, o sea, los que están muertos en delitos y pecados antes de Cristo, y los que hemos nacido de nuevo, que son personas que ya tenemos sabiduría de Dios. Pablo dice lo siguiente, dice que los necios, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, los espirituales, dice, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Y se acuerdan lo que explicamos ahí, hermano? No dice, ustedes no aprendieron así de Cristo. No aprendieron a Cristo. No dice, no aprendieron de Él. Lo que dice es, ustedes aprendieron a Cristo. ¿Esto qué significa, hermano? ¿Qué es aprender a Cristo? No aprender de Él, aprender a Cristo. Es un conocimiento vivo y permanente con Jesús. Escucha cómo lo dice Charles Spurgeon en un comentario. Escúchame, hermano. Dice, entonces si quieres conocer al Señor Jesucristo, debes vivir con Él. Primero Él debe hablarte a ti, luego debes permanecer en Él. Debe ser el compañero elegido de tus horas en la mañana. Debe estar contigo durante todo el día. Y como Él, dice, y con Él también debes cerrar la noche. Tan a menudo como puedas, despiértate durante la noche y debes decir, cuando despierto, todavía está conmigo. ¿Me explico, hermano? El evangelio no son reglas, es una relación con una persona. El evangelio no es algo, es alguien. Y nosotros aprendemos de ese alguien. No lo que nos enseña, sino en la relación con Él, aprendemos cómo piensa Él. Deseamos imitarlo a Él porque nos asombra cómo es que Él piensa, que actúa, cómo reacciona, cómo nos invita a actuar. Y en la medida en que nosotros estamos con Él, hermano, es que nosotros podemos después transmitirle a nuestros hijos esa instrucción diaria y constante. ¿Sí me di a entender? Porque dice, las repetirás a tus hijos. Hablarás hablarás de ellas, de la palabra, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y hermano, escúchame por favor, ¿qué es esto de repetirás a tus hijos, hablarás de la palabra en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, cuando te levantes? Moisés no estaba, hermano, yo no creo que él tenía la idea de que los padres tengamos un versículo bíblico todo el tiempo y de que hables con versículos bíblicos todo el tiempo, cada momento, cada instante. Eso es bueno, hermano, que te sepas versículos bíblicos, pero es mucho más que eso. Es transmitir a tus hijos el sentir de la Escritura, de tal manera que ellos puedan ver el mundo a través de la palabra, con los lentes de la palabra de Dios, que puedan analizarlo todo, criticarlo todo a la luz de la Escritura, pero de una manera natural. Por ejemplo, hermano, no sé, puedes poner, yo ponía aquí un ejemplo. Cuando tus hijos se pelean entre hermanos, tú puedes aprovechar esa situación y no precisamente recitarles el versículo, pero puedes enseñarles acerca del perdón. Puedes enseñarles acerca de la paciencia. Puedes enseñarles acerca del amor incondicional. Aprovechando el conflicto entre ellos, ¿no? Que ya se agarraron del chongo, ahí puedes instruirlos. Claro que puedes usar la Biblia, o debes usar la Biblia. ¿Qué pasaje se les ocurre que puedes usar para enseñarle lo que José hizo con sus hermanos? Tú puedes explicarles a partir de, hermano, de un problema de la vida diaria, tú debes explicarles la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermano? Por decir,
ayer yo creo antier, estaba comiendo con Ian, el más chico de mis hijos, y me dice, papá, ¿cuántos años voy a tener en 2 años? Me dijo, porque ya sé lo que quiero de mi cumpleaños, en 2 años. Me dijo. Y ya me quedé así, le dije, pues yo creo que vas a tener como 9. Le dije, pero ¿sabe qué? Aproveché, porque lo he estado estudiando, y le digo, primero Dios me habla a mí. ¿Sabe qué? Aproveché para explicarle lo que Jesús habló acerca de aquel hombre que tenía bienes. Le dije, mijo, ¿sabes qué dice la Biblia? Que no te jactes del día de mañana. Si Dios quiere, en 2 años tendrás 9. Si Dios quiere, en 2 años yo tendré 41 o 42, ¿no? ¿Sí me explico, hermano? Pero es si Dios quiere. Y entonces aproveché para explicarle. ¿Por qué? Porque la vida, tu vida y mi vida, está en manos de Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y Él, si Él quiere, llegamos. Y si no quiere, no llegamos. Y le expliqué aquel pasaje en donde Jesús le dice, un hombre que tenía mucho dinero, y se lo expliqué como niño, le dije, tenía mucho dinero, y dijo, ya no tengo qué hacer con tanto dinero, lo voy a guardar en un montón de bodegas, y después voy a disfrutar de la vida. Y Jesús le dijo, eres necio, porque hoy en la noche te vas a morir. ¿Y saben qué hizo Ian? ¡Oh! Pero le aseguro que eso le quedó en su mente. Y si no le quedó, se lo voy a volver a insistir, que no se jacte del día de mañana, sino que le dé gracias a Dios por cada día de su vida. ¿Sí me explico? Es así, hermano, mire cómo hacía Jesús. Él veía a los pájaros y les sacaba una enseñanza bíblica. Él veía a los odres y les sacaba una enseñanza bíblica. Él veía un parche de un vestido y decía, aún el parche es como el reino de los cielos. Hermano, Jesús de la vida diaria, cotidiana, de la siembra sacaba una enseñanza, de los cielos sacaba una enseñanza. Ese es el punto, que tú vivas tan en constante contacto con Jesús, que tú puedas transmitir a tus hijos no la regla, sino la cosmovisión de ver todo a través de la palabra. Amén. Bueno, pero no debemos limitarnos a solo darles instrucciones verbales. Debemos ejercer nuestra autoridad, hermano, paterna sobre nuestros hijos, dándoles instrucciones claras, órdenes, amonestaciones, pero voy al terreno más complicado, y castigo corporal cuando sea necesario. Y aquí, hermano, yo sé que es un tema delicado, por eso voy a traer unas palabras del pastor Sugel Michelén. Dice, cuando se habla de castigo corporal, muchas personas nos miran como si fuéramos cavernícolas, sobre todo aquellos que no pueden concebir un castigo físico administrado con mesura, con control y sin ira. Hay personas que no pueden imaginar eso, o sea, creen que es imposible darle una nalgada o un barazo a un niño sin ira, con control y con mesura, o sea, sin que te pases de la raya. Y ahora escuche, hay una psicóloga británica que se llama Penelope Lynch. Ella es famosísima en Inglaterra y en el mundo porque es una fuerte opositora en contra del castigo corporal. Bueno, ella dice esto, escuche. Formo parte de un grupo contrario al castigo corporal, como madre y como psicóloga. Dice, yo creo que dar una serie de azotes a un niño, o darle con los nudillos, o darle cachetadas en la cara, o puñetazos, o sacudirlos, o apalearlos, o darles con la correa, es realmente malo. Creo también que lejos de producir personas más disciplinadas, el castigo corporal hace mucho más difícil enseñar a los niños a comportarse. ¿Qué opina usted de eso, hermano? Yo le diría, no podemos estar más de acuerdo con ella. Claro que tiene razón. Hermano, esa no es una forma de tratar a un niño. Eso es hasta un delito. Esa no es la forma de tratar. Pero observen, esta psicóloga lo que identifica, corregir a un niño o pegarle a un niño con darle cachetadas en la cara, puñetazos, pegarle con un cable o sacudirlo. Hermano, eso es un delito. Sí sabe también que hay una ley de protección para niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pueden meter a la cárcel a alguien por hacer eso. Eso, hermano, la Biblia no avala esa forma de corrección. Pero no es lo mismo darle una nalgada o un barazo a un niño en la nalga, donde no hay posibilidad de hacerle daño de manera mesurada. No es lo mismo hacerlo sin ira, con control, habiéndole explicado previamente por qué es que le vas a dar
El barazo o la nalgada no es lo mismo que darle cachetadas, o que darle un puñetazo en la cara, o que darle con un cable y todo airado. No es lo mismo, hermano. Son cosas totalmente distintas. La Biblia no promueve el maltrato hacia los niños. Por favor, escucha eso. Nosotros como cristianos debemos oponernos tajantemente a que se abuse de un niño de esa manera. Deberíamos de ser los primeros que nos oponemos a eso. Eso es un abuso. Dios ha instituido el castigo corporal como un medio eficaz para disciplinar al niño cuando el niño desobedece. O sea, sí Dios lo autoriza, pero con ciertos requisitos. Los niños deben entender que su pecado tiene una consecuencia y que los niños no pueden hacer lo que quieran cuando quieran ni su voluntad. Los niños tienen que entender eso. Una nalgada o un barazo a tiempo, pero con mesura, con amor, sin ira y en el lugar adecuado, tanto del cuerpo como no enfrente de la gente, le va a hacer mucho bien al alma de tus hijos. Mi hermano, hace 8 días decíamos que los psicólogos no saben más que Dios. Proverbios 13:24 dice: el que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Detener el castigo no es, dijimos, una muestra de amor, es más bien una muestra de aborrecimiento. Eso no es amar a los hijos. Y hermano, el proceso de pegarle a un niño o darle una nalgada, así como hemos dicho, es complicado, hermano. Porque tienes que decirle, a ver, primero tienes que controlarte tú, no tener ira, y decirle, a ver, ¿ya entendiste lo que hiciste mal? Llevar al niño a que entienda lo que está haciendo mal. Después decirle, mira, la Biblia dice esto otro. Ahora, ¿entiendes entonces por qué te voy a pegar? Y después, uno bueno, hermano. Pero no es de, toma. No, hermano, dale uno, pero uno bueno, pero sin ira, habiéndole explicado, con amor, porque no te apresures a destruir el alma de tu hijo, porque el otro extremo tampoco es bíblico. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ahora, ese proceso, pues claro que es complicado, hermano. Y hay papás que dicen, no, pues es que así ni sabe. Pero es que ese es el proceso que tienes que hacer, hermano. Ya sé que ese proceso cansa. Ese proceso, hermano, no es sencillo. Pero si no llevas a cabo ese proceso, hermano, estás aborreciendo a tu hijo. Porque si no lo corriges, lo estás aborreciendo. Los psicólogos modernos es a lo que nos están moviendo a la humanidad entera, hermano. A que aborrezcamos a nuestros hijos al no corregirlos. Y es grave que hay muchos cristianos que, hermano, conocen estas cosas y se dejan influenciar por los psicólogos, se dejan seducir. Dice Proverbios, el que corrige a su hijo desde temprano, ese es el que ama a su hijo. El verdadero amor paterno lleva corrección y disciplina. Proverbios 22:15, veamos algunos textos que hemos visto. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Proverbios 23, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 25:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido es la vergüenza de su mamá. Y hermano, escuche ya este es el último punto. La palabra hebrea para decir para decir consentido, que el niño consentido será la vergüenza de su madre, es una palabra que significa suelto en el hebreo. O sea que el muchacho que anda suelto, es decir, que se deja sin restricción a sus propios impulsos, ese es un muchacho que se gobierna a sí mismo. Ese muchacho avergonzará a su mamá. ¿Sí, hermano? Y hermano, yo sé que si tú te pones a investigar, no es lo que los expertos dicen. Los expertos hoy dicen que no se debe pegar por ningún motivo. Pero hermano, esto es lo que la palabra de Dios dice. Y tú debes creer lo que Dios dice, no los expertos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por más títulos en psicología que pueda tener, es una persona mentirosa quien te dice lo contrario. Porque está yendo en contra del Dios creador del cielo y de la tierra. Y no sabe más que Dios. Dios sabe más, hermano.
por más brillante que sea el psicólogo y estudios que haya realizado durante años de observación, Dios sabe más. Pero ¿y saben qué es curioso? Hay parece que, dice Sugel Michelén, dice, parece que el mundo está reaccionando, porque escuchen, hay un artículo que salió en una revista que se llama Youth News, World Report, ¿lo dije bien? Y dice, en esa revista, dice que los expertos en crianza infantil, escuche esto, hermano, esto salió hace 3 años, han basado todas sus conclusiones en contra del castigo corporal en datos de investigación que en el mejor de los casos son cuestionables y en el peor son defectuosos. O sea que todas las conclusiones de todos los psicólogos que han llegado a la determinación de que a los niños no se les debe pegar por ninguna razón, restándole la autoridad a los padres, se han hecho con base en estudios defectuosos. Hay una doctora que se llama Marjorie Gunoe, no sé cómo se pronuncia, ella es psicóloga en Estados Unidos y ella dice que hizo estudios, más bien sus estudios han generado debate en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella dice que las nalgadas, bajo condiciones muy específicas, no son necesariamente dañinas, sino que podrían tener beneficios en ciertos contextos de comportamiento. Escuche, su investigación tomó a 1,100 niños durante 5 años y concluyó, y es reconocida también, ahí ya ve el nombre en la transmisión. Ella concluyó, darle una nalgada a un niño en ciertos contextos se asocia con menor agresión en niños de 4 a 7 años, posiblemente porque a esa edad lo ven como un ejercicio legítimo de autoridad paterna. Esa fue su conclusión. Entonces, hermano, claro que nosotros no creemos esto porque lo diga esta doctora, lo creemos porque Dios lo está diciendo, pero lo que quiero enfatizar es que a la larga, aún la ciencia, la medicina y los psicólogos le tienen que dar la razón a Dios, porque Dios es el que tiene razón, no los psicólogos. Amén, hermano. Ahora, por último, si vas a darle un barazo, pues, o una nalgada a tus hijos, asegúrate de hacerlo de la manera correcta, hermano, en el lugar correcto y por la causa correcta. Jamás se te ocurra pegarle a tu hijo porque es torpe. Se castiga la desobediencia, no la torpeza. Cuando un niño de repente tira algo, hermano, y yo creo que antes de que el Señor empezara a alumbrar nuestra vida con su palabra, yo era de esos papás que pegaban por torpeza, pero he pedido perdón a mis hijos y creo que muchos de los que estamos aquí debemos pedirle perdón a nuestros hijos por la forma en la que los educamos. Pero hermano, lo que Dios enseña es que se tiene que castigar la desobediencia o la rebeldía, no la torpeza. Tampoco le pegues a un niño en un lugar en donde le puedes hacer daño. Nunca, hermano, le pegues a un niño airado. Si le estás dejando un moretón que le dura días, hermano, probablemente te estás pasando. Si le dejas marcado algo, hermano, le estás pegando no con mesura, estás destruyendo su alma. La idea es quebrantar la voluntad del muchacho, que vea que está mal, no que lo destruyas. Porque el otro lado es, hermano, igual de pecaminoso. Nunca le pegues en un lugar público, no lo humilles. Y nunca jamás, hermano, le pegues airado, porque destruirás su alma. Dice Martin Lloyd Jones, cuando estás disciplinando a un niño deberás controlarte primero a ti. El dominio propio, el dominio del carácter es un prerequisito esencial en el control de tus hijos. Si no tienes dominio propio, hermano, no puedes corregir a tus hijos. Primero trabaja en que la palabra de Dios haga obra en ti para después poder corregir. Y entonces, hermano, ya para cerrar, aquí tenemos el equilibrio perfecto que Dios hace en su palabra. Debemos hablar con nuestros hijos, debemos instruirlos con ternura, con amor, con paciencia, pero también debes amonestarlos con firmeza. Pero cuando los amonestes, no tienes que estar airado. Amén. En Primera de Samuel, es para concluir, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22, hay un pasaje, hermano, que es una ilustración clara de cuando los papás no hacen nada por corregir a sus hijos. Dice, Elí era muy viejo y oía de lo que sus hijos hacían con todo Israel. En la NTV dice que él era consciente de lo que sus hijos hacían. Dice que sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión
y les dijo: ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Yo oigo de todo el pueblo sus malos procederes. Estoy exagerándolo, ¿eh? Dice que les dijo: no, hijitos míos, no es buena la fama que yo oigo, porque ustedes hacen pecar al pueblo. ¿Sabe por qué lo estoy leyendo así? Porque así hay muchos papás. No, mijito, eso es malo, ¿eh? Malo, malo, malo. Ten, toma. No, hermano, mira, si vas a corregir, hazlo bien. Ya dijimos cómo. ¿Sabe qué ocurrió con este papá que solo le decía eso? Así, ay no, mijos, ustedes están muy mal, ¿eh? Y nada más les decía que estaba mal, pero no hacía nada, no estorbó el pecado de sus hijos. ¿Sabe qué pasó? Dios mató a sus hijos. Y a él también. Versículo 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y escucha, ¿y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Cuando tú no los corriges, estás honrando más a tus hijos que a Dios. Y hermanos, no es una cosa o la otra, es los instruyes, les hablas, los amonestas y cuando es necesario los castigas. Es todo el paquete completo. ¿Sí, hermano? Y hermano, en el último aspecto, que vamos a ver así brevemente por el tiempo, es que la crianza de nuestros hijos debe de ser bajo la autoridad de Cristo. La crianza de tus hijos, punto 4, debe de ser bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué dice el texto? Dice: vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Detrás de la labor paterna que tú y yo tenemos que hacer está la autoridad de Dios mismo. Por lo tanto, la crianza debe ejecutarse como Él ordena, no como a ti se te ocurre. Es como Él dice, porque está su autoridad. La meta final, y eso grábalo en tu mente, hermano, por favor, es llevar a tus hijos a una relación con Cristo, a que conozcan al Señor. Esa es la meta, hermano. Nuestra meta no es meramente que cambie su conducta y se porten bien. Hermano, hay padres que su foco y su intención es nada más tener hijos que se porten bien, que cambien su conducta. No, el fin de todo es llevarlos a Cristo, es tratar con su corazón. La meta como padre es guiar a tus hijos a una relación personal y salvadora con Cristo. Nosotros no podemos convertir el corazón de nuestros hijos, hermano, no podemos provocar, convencerlos de que tienen pecado. Pero uno de los medios que Dios usa y que ha prometido para transformar el corazón es la crianza de los padres en disciplina y amonestación. Y no importa si tu hijo es creyente o no es creyente, hermano, no dice que a tus hijos cristianos los corrijas. Pero si tu hijo no es cristiano, no lo corrijas o no lo estorbes. Hermano, Elí tenía hijos que eran inconversos y Dios le reclamó a Elí por no estorbar el pecado de sus hijos, aunque eran inconversos. Hermano, no te canses de hacer el bien sobre tus hijos. Edúcalos, tómate tiempo con ellos, porque esa es tu responsabilidad. Dales amor, cuídalos. Habla con ellos, gánate su corazón, interésate en lo que a ellos les interesa, dedícales tiempo, juega con ellos, ríete con ellos, instrúyelos en la verdad, expónlos al evangelio, diles verbalmente que los amas. Hay padres que nunca le han dicho a sus hijos te amo. Dile que los amas, abrázalos, corrígelos, instrúyelos, anímalos cuando hacen algo bueno, diles qué bueno que hiciste esto. Cuando te obedezcan, porque cuando hacen algo malo, ahí estás. Pero y cuando hacen algo bueno, ¿por qué no le dices que hiciste algo bueno? Festéjales cuando sean obedientes. Cuando le dices que no vaya a algún lugar y no te reclama, dile: mi hijo, gracias, qué bueno que eres entendido y qué bueno que entiendes que la instrucción es por tu bien. Hermano, disciplínalos, corrígelos, pero con amor y firmeza. Dios bendice una crianza así. Dios bendice una crianza así, hermano. Ponte en pie, hemos terminado, hermano. Si tú sueltas la toalla, hermano, no habrá esperanza para tu hijo, dice la Escritura, ni tampoco para ti. No habrá esperanza porque el hijo necio avergüenza a su padre y a su madre. Si tú no trabajas con el alma de tu hijo, hermano, al final tu hijo se va a volver un necio y duro de corazón. Escucha esto. Si no haces nada con tus hijos, se va a volver un duro y necio en su corazón. No te canses de hacer el bien. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias porque,
Señor, tú hablas a nuestras vidas y corazones. Por favor, que esta palabra transmita, traslade, Señor, penetre hasta partir el alma y las coyunturas. Danos ese sentido de responsabilidad para con nuestros hijos, ese sentido de urgencia, porque amamos a nuestros hijos, tú sabes que los amamos. Pero Señor, tenemos tantas cosas grabadas en nuestra mente, tantos conceptos. Nos educaron muchas veces de una manera en la que nuestros padres no conocían tu voluntad. Pero ahora permítenos dedicarles tiempo, tomar tu palabra con toda la seriedad con la que tú la hablas y poderles enseñar tu palabra, poderlos corregir, poderlos instruir, poderlos enseñar, empezando por nosotros vivir tu palabra. Gobierna tú nuestras vidas, gobierna tú nuestras mentes, nuestros corazones, y permítenos trasladarles a nuestros hijos no reglas, normas, permítenos trasladarles de una manera orgánica, experiencia, vivencia de nuestra comunión con Dios. Permítenos tener dominio propio, control, autocontrol, respirar antes de golpear. Permítenos instruirlos, educarlos, amarlos, corregirlos, porque deseamos su bien y no su mal. Señora, es una labor grande a la que tú nos has llamado, pero tenemos los medios de la gracia, tenemos tu espíritu con nosotros, tenemos tu palabra como luz y lumbrera a nuestro camino. Yo oro por todos los padres de familia que estamos aquí, que tenemos hijos que aún viven bajo nuestra supervisión y autoridad. Por favor, ayúdanos a ser padres que eduquemos correctamente, que no repitamos los patrones de nuestros padres con nuestros hijos, sobre todo aquellos patrones que no eran bíblicos, Señor. Ayúdanos a pedir perdón a nuestros hijos si es necesario hacerlo, y ayúdanos a hablar con ellos, a instruirlos, a moldear su corazón para tu gloria y para tu deseo. Por favor, ayúdanos en esta labor que tú nos has dejado hacer. Y Señor, esperamos en ti, esperamos en tu palabra, confiamos en tu palabra. No permitas que oigamos la voz de los expertos o la voz del mundo o la voz de la psicología o de los derechos humanos, que escuchemos tu voz y que seamos afines a esa voz. Ayúdanos en esta labor importante que tú nos dejaste hacer y ayúdanos a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.